El hombre que no actúa, aunque sepa, sigue siendo esclavo. Hoy vamos a hablar de nuestra libertad, de la contemporánea, de si la es o no, si aún la podemos experimentar, disfrutar o siquiera sufrirla o labrarla, como hacían nuestros padres o abuelos. Pues bien, hay que decir que me sitúo en la libertad o en la posible libertad hispana, y no en la anglosajona, alemana o europeísta, ya que donde vivimos nuestras causas, nuestro entorno es muy distinto al indio o al inglés. Pero bien, las diferentes definiciones dadas hacia la libertad de grandes intelectos que me han llevado a la conclusión que viene. Y antes, debo decir que aún revelo carencias, que aún no estoy en plenitud de todas las enseñanzas de los siguientes maestros: Gustavo Bueno, Francisco de Quevedo, Aristóteles, Platón, Cervantes, Escotado, Hegel, Jesús G. Maestro. Todos ellos me han llevado a esta conclusión que viene, y en virtud de los dichos filósofos o literatos, podremos sacar 4 similitudes, 4 patas de la libertad, que son la conciencia en ella, el hacer, el desear y el necesitar. Quevedo nombraba estas cualidades de la libertad y las expresaba a través de Dios, diciéndonos que no teníamos que ceder ante el amo que podía ser externo o interno. El amo externo se trata de las leyes de la naturaleza, las normas políticas o las normas sociales, y el interno la búsqueda, el conocimiento, la propia libertad y la evolución. Es decir, que las necesidades externas e internas están conectadas dialécticamente y se estimulan una a una, pudiendo éstas ser superadas. Pero no todo aquel que estas dificultades se le presenten será capaz de, en su genio, en su raciocinio, poder alcanzar el desarrollo de un desafío autoimpuesto. El decirse, tengo que hacerlo porque soy capaz, si no, me arrepentiré. Y como antes he dicho, un asiático, por ejemplo, o un americano, podría llegar a estar en ventaja, con más facilidades, con más dinero y oportunidades. Pero si el asiático es el libre y el otro no, significa que es uno mismo el que decide, ya que aunque tú sepas qué es lo que se siembra, puedes no saber lo que se compra. Es decir, que aunque tú hables de los problemas y seas consciente de ellos, puedes ignorar hasta tu propia voluntad, hasta tus propias acciones supuestamente dictadas por ti. Y si ser libres es pensar y hablar de tus pensamientos o de tus ideas, estas pueden seguir ahí hasta lo eterno, en el mundo de las ideas platónico. Aunque, según Platón, este mundo era más real y compuesto que el nuestro, que el mundo real. Pero ignoremos que ese día Platón se pasó con el vino. Lo dicho y continúo porque la mente humana es como un recipiente. En potencia puede albergar sabiduría, pero por sí sola, sin contenido, no puede definirse como inteligente. Para que ese recipiente se llene necesita que algo se vierta en él. Enseñanza, experiencia, aprendizaje. Solo entonces, al interiorizar ese contenido, el ser puede comenzar a avanzar por sí mismo. De manera que el charlatán puede ser el más consciente, pero no el fabricante. Puede ser un charlatán contra el artesano de su propia vida. Es decir, saber distinguir entre espectador y actor. Y este gran bufón será el que más al tanto esté de esa potencialidad a explotar de nuestra acción para así estar en virtud y conseguir, siguiendo los patrones aristotélicos que estoy presentando, en este caso, la ansiada libertad, ese verdadero fin último del hombre que es la felicidad alcanzada por la vida virtuosa, pero desde luego y en definitiva,
que aquel bufón es como el que enciende el proyector en la sala de cine. Nada más, es la señora mayor de los pueblos, que sabe de todo pero ante todo no actúa, sino que meramente especta. Eso es la consciencia en la libertad. Pero ¿acaso ese uno es completo? Falta superar, falta necesitar, porque, por ejemplo, el rico de barrio residencial podría tener algunas características antes mencionadas, pero si no las necesita, si a él no le motiva lo épico de ese camino, si él no necesita ese camino, si para él no preceden estas ideas, ¿qué causa le podría llevar a actuar en su cómodo lugar? Ya que él puede desear, pero de muchos deseos tendrá, porque él puede tender. Pero la tendencia es un impulso que sigue en su realidad. ¿Por qué el rico elegiría hacer algo tan costoso y exigente como es escoger el camino cristiano? Si esta parte de la libertad la planteamos como liberación de el alma, de las cadenas del cuerpo y de la ignorancia, el alma busca siempre la verdad, que en el cristianismo es Cristo mismo. Es decir, evaluarte, aunque si eres nulo, esto no sirve para nada, como he dicho en la primera cualidad, es decir, que si tú no sirves para nada, de nada sirve interpretar la filosofía o la literatura, porque el inútil habla mucho, pero también lo hace un niño y mejor, ya que la inocencia suele venir de la mano de la libertad y de la verdad, ya que la verdad es una, y desde luego que si tenemos que escoger entre la anglosajona o la hispana, desde luego que la hispana está en sintonía con ella, lo lleva estando y estará siempre con ella, ya que la anglosfera siempre ha llegado tarde a las artes interpretativas como son, por ejemplo, la literatura. Siempre ha intentado corromper al país sinfónico. ¿Quién dice que no es así ahora? Y prosigo con el deseo. ¿Cómo podemos desear ser libres? Si lo orientamos al fin de liberarte. Libertad como abstracción orientada a fin mismo. No se puede, pero es cuando nosotros dirigimos nuestros anhelos hacia un fin auténtico, como puede ser, es y será Cristo Rey. Solo a través de Él está la autenticidad del deseo de cualquier objetivo al que se oriente sur o oeste libertinos. Solo a través de él la plenitud es posible en cuanto a un objetivo. Con sus enseñanzas nos estimula a desear imitar como intérprete débil, pero que aún así lo intenta. Esa inspiración que nos puede causar Jesús es un estimulante de primera categoría a nuestros deseos. Ahora, si tenemos proyección, Él entonces es esa proyección. Porque deseo sin proyecto es rumor de viento. Necesitamos un objeto que dé dirección. En la fe cristiana católica es objeto Cristo, la verdad que nos libera. Esa verdad, si bien es una persona, también es un camino. No se posee, sino que se recorre. Pero eso, y por eso, la libertad cristiana no es una moneda ni una ideología, ni siquiera un estado emocional. Es más bien una forma de andar, un hábito del alma, una tensión constante hacia lo más alto, como quien intenta alcanzar el sol sabiendo que arderá, pero aún así lo intenta, porque no desea otra cosa más que arder en esa luz. ¿Y no es acaso ese el único deseo digno? No desear ya no sufrir, no desear comodidad ni seguridad, sino desear con todas las fuerzas ser transformado, como el metal que se deja fundir para ser espada, como el barro que acepta ser moldeado, como la palabra que se deja decir por quien tiene algo que hablar. Esa es la libertad cristiana, no elegir entre muchas opciones,
sino elegir correctamente y mantenerse firme en esa elección aunque el mundo tiemble, aunque tú tiembles y dudes. No es la libertad de supermercado, sino la del que ha vencido a su propio miedo, porque quien nos ha vencido a sí mismo, aunque viaje, aunque compre, aunque vote, sigue siendo esclavo, porque nadie va a su habitación, medita y sale libre. Nadie. Y eso lo sabían Cervantes, Quevedo y San Pablo. El primero, cautivo de cuerpo pero libre en su genio. El segundo, siervo de Dios, pero látigo del vicio. El tercero, prisionero de Roma, pero apóstol del Espíritu. Todos lo dijeron de mil formas, con prosa, con verso, con sangre incluso. No hay libertad sin verdad, y no hay verdad sin sacrificio. Así que ya está bien de medir la libertad con termómetros ajenos. No se trata de cuánto puedes hacer. No se trata de cuánto puedes hacer, sino de cuánto puedes ser y eres, ya que como dice Jesús G. Maestro, todos somos un Cervantes, que puede hacer un Quijote. Esa es nuestra potencialidad. Esa es la potencialidad de un hispano. Y se trata de eso, no de cuántos derechos tienes, sino de cuántas verdades, historia y literatura sostienes. Y si esas verdades te sostienen a ti cuando todo lo demás cae. Por eso la libertad hispana no es un accidente, sino una herencia. No una anécdota, sino una vocación. Porque fue en esta lengua, en este suelo, donde se escribió que la palabra puede ser espada, que el alma puede ser escenario, que el cuerpo puede ser cárcel o templo. Fue aquí donde se entendió que no basta con vivir, sino que hay que vivir con altura. Y con esa altura quiero cerrar, no como quien enseña, sino como quien recuerda, que si aún puedes sufrir tu libertad, si aún puedes desearla, necesitarla, buscarla con todo el ser, es porque no estás perdido. Estás llamado a ser libre de verdad, libre en Cristo, por Cristo y para Cristo, ser morada del Espíritu. Porque solo quien se entrega al Logos encuentra sentido, y solo quien acepta morir con él puede verdaderamente empezar a vivir.